y para ello hemos invitado esta noche al fiscal de la Nación, al doctor Tomás Gálvez. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Pues, como dicen los chicos, la pregunta de cajón, doctor, porque estamos... Primero hablemos de Dina Boluarte, que acaba de dejar la presidencia, ya vimos la situación que se ha gestado, y usted lo anunció además aquí en Latina Noticias, ha solicitado impedimento de salida al país para ella por un caso, que lo vamos a comentar ahora rápidamente, pero también hay otro pedido de 36 meses por una investigación de presunto lavado de activos vinculado a su partido político cuando se trataba de pagar una reparación civil por parte del señor Vladimir Cerrón. Ahora hablamos, eso fue 36 meses, 18 meses por su parte, vinculado a la investigación por designación de funcionarios en salud, vinculado al tema de las cirugías en la clínica del doctor Cavani. ¿Cuál es la situación de Dina Boluarte en este momento? Bueno, en este momento, como todos lo sabemos, en realidad tiene varias investigaciones, algunas ya en el Congreso con denuncia constitucional, otras en la Fiscalía de la Nación y otra también en una Fiscalía Provincial Anticorrupción. Desde luego que sabemos también, el Tribunal Constitucional puso una reserva para la investigación, sobre todo para solicitar o requerir medidas cautelares o restrictivas de derechos contra un presidente de la República mientras esté en el cargo. En ejercicio, sí. Entonces, estando a esa disposición o a esas disposiciones, no se ha solicitado medidas restrictivas contra ella. Pero cuando ya dejó el cargo, obviamente la norma, la resolución, la disposición del TC libera. Claro, ya nos quedamos liberados de esa disposición. Ya no la beneficia ya no la condición de expresidenta. En tal sentido, para evitar cualquier situación de riesgo procesal, es que desde la Fiscalía de la Nación hemos pedido un requerimiento de impedimento de salida del país y también se ha coordinado con la Fiscalía Provincial de Lavado de Activos para que solicite otra medida por hechos acaecidos antes de que ella fuera presidenta de la República. Claro, porque estos dineros que se habrían manejado entre personas vinculadas al partido Perú Libre, todo esto fue antes de que ella asumiera sus cargos y por ese caso se está pidiendo un impedimento de salida de 36 meses. Este tema se va a ver este miércoles 15, ya se ha citado para ello. Claro, como dijo su abogado, ella no tiene ningún problema en salir cualquier cosa porque tiene que estar en el país para hacer frente a las investigaciones. Pero su abogado también dijo, discúlpeme, claro, que no iba a asistir al miércoles. Por eso, ojalá entonces se allane al requerimiento de la Fiscalía, se dicte la medida sin mayores restricciones que el impedimento de salir del país y que haga frente a sus investigaciones. Creo que eso sería lo razonable. Ahora, si ella no asistiera el día miércoles, hay quienes interpretan que sería una forma de poner trabas a la investigación. ¿Eso podría ameritar un pedido de prisión preventiva en el caso de Dina Boluarte? No, porque no es una traba a la investigación, porque no son actos de investigación. Esa es una medida cautelar, una medida coercitiva que si no asiste, el juez toma la decisión igualmente, pues ella perderá su posibilidad de defenderse o de presentar sus argumentos, pero estando a la declaración del abogado, esperemos que se allane y se facilite la imposición de la medida. Doctor Gálvez, en el caso del requerimiento que usted ha hecho por 18 meses, ¿esto cuándo se vería? ¿Tiene ya respuesta? En este momento no lo tengo a la mano porque no nos habían notificado, pero yo calculo que mañana ya debemos saber todo eso. ¿Qué va a pasar con esos otros casos que el Congreso en su momento, usted me corregirá si el término no es el adecuado, archivó porque no se podía procesar, denunciar a la presidenta mientras estuviese en el cargo? Todos estos casos que ya se han visto en el Congreso se van a reabrir, ustedes van a ampliar investigación. ¿Qué es lo que viene ahora para ella? Lo que pasa es que puede ser que se haya suspendido el trámite mientras esté en el cargo. Exactamente. Ahí sí continúa. Es lo que se dijo. Ahí sí continuaría. Pero de no ser así, es decir, de haberse archivado, eso ya quedó finiquitado en el Congreso. Por ejemplo, el caso Rolex, para hablar de casos que la gente no entiende. El caso Rolex
y el de muertes durante las protestas al inicio del gobierno de Dina Boluarte, que han sido archivadas en el Congreso, ya no se verían, Eso a no ser que aparezcan hechos nuevos. No lo puede levantar el Congreso, porque no hay una forma de reiniciar esas investigaciones, porque prácticamente hay una cosa decidida constitucional. Ok. Entonces eso no se puede Ustedes hacer, como Ministerio no hay Público... norma habilitadora, pero sí, si es que aparecieran Ajá. elementos de convicción contundentes, capaces de desvirtuar los criterios con los cuales se archivó la denuncia, Ya. obviamente se puede iniciar una nueva denuncia a nivel de la Fiscalía de la Nación y otra vez interponer la denuncia constitucional ante el Congreso y el Congreso se pronunciará nuevamente. Usted, en su calidad de fiscal de la Nación interino, no descarta que de aparecer nuevos elementos en estos casos que el Congreso archivó, se podría reiniciar una investigación. ¿Quién decide si finalmente la señora Boluarte va a ser procesada por estos casos? Bueno, en estos casos se tiene que iniciar en la Fiscalía de la Nación. Pero Usted, en este caso, mientras yo esté ahí, claro, yo. Pero tiene que haber un elemento de convicción contundente. No, eso quedó claro, ¿Ya? usted lo ha explicado bastante bien. Tendría que aparecer elementos nuevos, un testimonio con fuerza. Que y desvirtúe Ajá. el argumento esbozado por el Congreso para archivar la denuncia. ¿Y quién define ese tema? ¿El propio Congreso o finalmente puede ir al Tribunal Constitucional? No, pues si aparece el elemento de convicción, lo decide la propia Fiscalía de la Ustedes Nación. van con la investigación Y nuevamente presentamos la denuncia constitucional. y ahí es el Congreso. Ahí es el que Congreso tiene que definir. donde nuevamente se aboca al conocimiento y sigue el procedimiento de acusación constitucional correspondiente. Claro. Ya está. Ujú. Eso es lo que queríamos precisar. Ahora, en el caso del presidente José Gerí, hay investigaciones adicionales a la que ya en su momento se ha explicado, y usted también ha salido a explicarlo en estos días respecto de la investigación que él tuvo por el caso de presunta violación sexual, que ya fue archivada, que usted ya ha señalado las razones por las cuales se archivaron. Hemos escuchado en el reportaje también al abogado del señor Gerí. Sin embargo, hay otros temas que aparecieron en los últimos meses, denuncias vinculadas a su papel en la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde, según un testimonio, una denuncia periodística, habría cobrado un dinero para promover la inclusión de una obra dentro de esta comisión de presupuesto, y también un presunto desbalance patrimonial, haber declarado 3 años atrás que tenía un patrimonio de 97.000 soles y ahora más de 1 millón. Esos temas, ¿cómo se ven en la Fiscalía ahora que el señor Gerí es presidente? Se tiene que ver como cualquier otro tema. Pero hay que recordar que también no podemos disponer o requerir alguna medida coercitiva, etcétera, porque está de presidente Entonces no es tan en como ejercicio. cualquier otro tema. No es, Le alcanza el blindaje claro, presidencial. pero es lo que quería que nos- como cualquier si otro corresponde o tema no. imputado a un presidente en ejercicio. Y no he revisado todavía esas carpetas, esas imputaciones. Y en su momento tendremos que tomar la decisión que corresponda, pero en principio, pues esto, todos tienen... Doctor Gálvez, con la denuncias. información, sin duda, pero es importante que se investigue. Claro, Las obviamente se denuncias. Todos tiene que podemos tener denuncias, investigar. pero se tienen que investigar, ¿no? Ahora, También te vamos a investigar a ti si tienes si denuncias. es el caso, no hay ningún problema. Así es. Ahora bien, la pregunta es, ¿de qué forma? Y creo que ya adelantó la respuesta, pero quisiera que sea mucho más claro, porque quienes no conocemos de derecho diremos, pero él ha llegado a la presidencia como consecuencia de un encargo del Congreso en su calidad de presidente del Congreso. Ahí venía la pregunta, ¿le alcanza entonces la protección presidencial? Para todos los presidentes en ejercicio les alcanza. Sean Justo. elegidos directamente, Obviamente, sean vicepresidentes, porque eso o no- sean congresistas encargados. Exacto, es que eso, la prerrogativa no le alcanza por la forma como se elige, sino por el ejercicio de la función presidencial. Por el cargo. Por el cargo. Ahora, estos casos que se han mencionado en los últimos meses, el que le mencionaba respecto al tema de presunto enriquecimiento ilícito y la acusación que se hizo en su momento de haber gestionado obras dentro de la Comisión de Presupuesto y por el cual habría cobrado algún dinero que él y sus abogados han negado, pero tengo que formularle la pregunta a usted como fiscal de la Nación. ¿Esos casos quién los está viendo en este momento? En eso tiene que estar
en la Fiscalía de la Nación porque se supone que son cuando él era congresista. Claro. Y tiene prerrogativa de antejuicio. La única entidad competente del Ministerio Público para ello es la Fiscalía de la Nación. Lo que pasa es que hay... ¿Usted los asumiría? O sea, claro, usted lo va a impulsar. Mientras yo esté, claro, porque de repente viene Delia y él lo asume ella. No, claro, pero claro. Nuevamente hablamos del cargo. O sea, usted como fiscal de la Nación claro, lo va a ver. Sí. ¿Y tiene un plazo para avanzar en esos temas o descartar de ser? La misma Fiscalía establece un plazo que es conforme al Código Procesal Penal, pero con las reglas especiales de un funcionario con prerrogativa Ahora, de antejuicio. Doctor Tomás Gálvez, si ustedes encontraran evidencia que sustente una acusación respecto de estos casos, presunto enriquecimiento ilícito, cobro de dineros a través de la comisión, voy a insistir en el tema para que los entiendan todos los que no son abogados. ¿Ustedes pueden acusar o tienen que dejar todo en stand-by hasta que el señor Gerí deje de ser presidente? Tiene que quedar que vamos a investigar, vamos a investigar. Van a investigar a Gerí. Pero no podemos disponer o requerir ninguna medida restrictiva de derechos, y menos formular acusación, etc. Pero una vez que concluya su periodo, sus funciones, se tendrá que establecer, requerir todas las medidas cautelares, coercitivas que sean necesarias, como en este caso que se ha pedido contra Dina Boluarte, el impedimento de salida del país. ¿Ya no pueden pedir una declaración de Gerí, ahora que ejerce la presidencia, como ocurrió tiempo atrás que se pedían declaraciones de Dina Boluarte? Mira, se tiene que ver, porque si se le puede notificar y él puede no tener inconveniente para mandar la información o comparecer, no hay problema. Pero, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, tiene que ser totalmente razonable y lo menos restrictiva de derechos o de la posibilidad del ejercicio de las funciones. Eso no cabe duda. Pero ustedes podrían entonces requerirlo. Podríamos, claro. Ahora, quisiera pasar al tema, por ejemplo, de la reunión que han tenido el día viernes, me parece, con el presidente Gerí y con la presidenta del Poder Judicial, porque se ha tratado de avanzar en este otro compromiso ante el país que ha mencionado el señor Gerí, pero entiendo también las instituciones vinculadas con la Administración de Justicia han hecho suyo, que es el de combatir a la delincuencia con mecanismos mucho más efectivos. ¿Qué es lo que el Ministerio Público está llevando a estas reuniones? ¿Qué es lo que usted, como titular de la Fiscalía, no digamos exige, pero sí le pide al Poder Ejecutivo o al Congreso? Mira, antes del viernes, el jueves, toda la mañana nos hemos reunido con el presidente del Congreso, que en ese momento era José Gerí, Así es, con el comandante general de la policía, con todos los ministros y también con Dina Boluarte. Ella estuvo un momento y luego se retiró. Pero en ese momento, justamente desde el Ministerio Público, hicimos el requerimiento siguiente. Porque nosotros ya teníamos actas de abril, de junio, que se había hecho un diagnóstico de la problemática y a la vez se había ya acordado la realización de determinadas acciones como una respuesta a este flagelo. ¿Y desde julio ahora? Desde abril y junio. ¿Y desde ahí se habían ahora? hecho, pero no se había hecho nada. O sea, no se había dicho nada. No se había hecho nada. Entonces, el jueves, justamente solicitamos, especialmente lo solicité yo y lo asumió, en ese caso, el presidente del Congreso, José Gerí, que es el momento para iniciar las acciones. Pero ¿qué pedimos en forma específica? Que se cree un equipo especial, multiinstitucional, con todas las prerrogativas y el presupuesto y manejo autónomo, dirigido especialmente por la policía y el Ministerio Público para hacer frente a este flagelo, al cual deberíamos o debiéramos... ¿Esas son las unidades de flagrancia? No, espera, no, es otra cosa. Va. Este es un equipo interdisciplinario, ¿ya? Un complemento son las unidades de flagrancia, otro complemento es la... ya se había discutido entre abril y junio. Y hasta ahora nada. Te estoy hablando de la conclusión. De la conclusión del jueves. Ajá. También la creación de fiscalías de bandas, que es súper importante porque ahora tenemos las fiscalías de organización criminal que ven casos súper complejos, pero el resto en las fiscalías comunes se lo ve de una manera muy elemental.
Y hay organizaciones que no llegan a la calidad de organización criminal, pero sí a bandas, y necesitamos ahí establecer protocolos, crear esa categoría. Okay, ya se acordó crear esas, y este equipo tiene que hacerse por una ley del Congreso. Claro, en tratado del Congreso. Ya. Ahora, ¿se ha ratificado entonces el viernes? El viernes exactamente se ha ratificado todos esos acuerdos y se va a trabajar, sí, porque en realidad fue mi persona, el comandante general de la policía y el presidente del Congreso de ese momento, José Gerí, los que tuvimos el protagonismo para plasmar los acuerdos. Ya. Y eso lo hemos hecho en la noche del viernes, ya con la presidenta del Poder Judicial. La señora Janet Tello. Así es, con el vicepresidente del Congreso, mi persona y el presidente de la República. ¿Y han establecido un plazo para esto que usted menciona? Tiene que ser en esta semana, necesariamente. Una semana. Tenemos que presentar las iniciativas. Es más, a mí se me encargó elaborar el texto de algunas normas que yo entre mañana y pasado los estoy entregando, porque eso tiene que ser a la brevedad posible. ¿Por qué? Y permíteme, porque ¿sabes qué? Hay un total descontento por la inseguridad ciudadana. Eso es lo prioritario, eso es lo grave. Es lo que ha determinado la caída de este lo que ha determinado la caída de, aunque creo que eso ya estaba planificado, pero bueno, podemos decir que podemos decir que eso determinó. Pero ¿qué sucede? Se prioriza cualquier otro gasto, cualquier otra acción, que son importantes también, pero se deja casi para el segundo momento la respuesta a este problema grave. Eso es lo nuevo, pues. Por eso es lo que no se tenía, por eso es que tener. Por eso es que nosotros, desde el Ministerio Público, hemos exigido, y lo digo así, hemos exigido que se ejecute, que se cree este equipo multiinstitucional para enfrentar con todas las prerrogativas. Está claro, y creo que parte de eso también, por ejemplo, ya en la Fiscalía, justificado. En la Fiscalía hemos llamado nuevamente al fiscal Jorge Chávez Cotrina para que él se encargue, porque él ha tenido parte de este cambio que usted está implementando, y muchos otros que vamos a empezar a partir de mañana. Con el presidente ahora y con el titular del Congreso. Es más, mañana vamos a tener una conferencia de prensa, y ya los invito desde luego, con el comandante general de la policía. Es decir, la coordinación avanza. Y está se queda en la reunión no, para nada. Eso, bueno, quería preguntarle, doctor Gálvez, porque creo que es importante, usted lo ha mencionado, coordinación tanto con el gobierno, el Ejecutivo, como en el Congreso. En su opinión, ¿habría que derogar alguna ley de estas que ha aprobado el Congreso el último año y que algunos consideran favorecen a la delincuencia? Mira, habría que evaluarlos debidamente. ¿Usted todavía no las ha evaluado? Mira, más o menos, someramente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que me sorprende, porque usted me dice que el tema es urgente, pero me dice que no, es que me estás preguntando esa pregunta concreta. El tema urgente es la respuesta al crimen, a las extorsiones. Usted tiene la respuesta concreta, la pregunta concreta. ¿El Congreso tendría que derogar algunas de las normas que ha aprobado el último año? Por eso, déjame contestarte. Adelante. Mira, hay muchas normas que se estaban tergiversando, se debían de reajustar, pero el Congreso no las reajustó de la debida manera y generó una sensación de impunidad, que eso también debería... El Congreso ha fallado. Claro, en ese caso. Ha fallado. En ese caso, no es que haya fallado propiamente, sino que no... Es que mira, cuando decimos... es que no hay que ser maniqueos, ¿no? Bien mal, no. Bien mal, no. No lo estoy cortando. Hay una... Mira, ¿se puede equivocar? Sí. ¿Se equivocó? Sí. No... Te puedo decir sí o no, pero sabes que es que mira, bien. Son casos en que el Ministerio Público le advertía al Congreso, no vaya por ese camino, que no es conveniente. Es que aún así el Congreso ha votado. Es que justamente ahí está parte del maniqueísmo. Pues. ¿Qué te digo? Mira, esas normas, la aplicación de esas normas se estaba tergiversando. Todo se consideraba organización criminal. Recuerda que Kuczynski con su secretaria eran organización criminal, ¿ya? Entonces, tenía que haber un pequeño parámetro ahí. Y no se hizo de la mejor manera, que generó la sensación de impunidad, y eso tiene que modificarse. Reformulo la pregunta. Usted, como cabeza del Ministerio Público, va precisamente a analizar estas normas. Obviamente, ¿Y se va a pronunciar cuándo? Para tener una idea. En el curso de esta semana. En esta semana también. En esta semana, necesariamente. Es decir, ahí usted le va a alcanzar el fundamento para que
el presidente del Congreso y la mesa directiva debatan si es necesario derogar alguna de Esos estas temas, normas, claro. ¿no? O en todo caso modificar, adecuar o derogar si corresponde, no hay problema. Y tengo una curiosidad y quiero aprovechar que usted es un hombre de derecho respecto al tema de la vacancia de Dina Boluarte. No los fundamentos, quería preguntarle acerca de los plazos, porque han aparecido también algunos abogados constitucionalistas que han señalado que no discuten el fondo de la vacancia, pero sí que los plazos hayan corrido, que de pronto no se le haya permitido formular una debida defensa y que eso afecta el debido proceso. ¿Usted cómo lo ve? Mira, en realidad eso lo permite el reglamento, Ya. desgraciadamente. ¿Por qué desgraciadamente? ¿Por qué? Porque está regulado de una manera inadecuada. Es cierto que para cualquier debido proceso tiene que permitirse el derecho de defensa. Y en este proceso prácticamente no se permite a cabalidad. ¿Hay una deficiencia en el procedimiento? Sí. ¿Pero está conforme a su reglamento? Sí. Sí, o sea, claro, me imagino que cuando esto lo vea el Tribunal Constitucional, si llega al TC, va a decir en términos simples que está bien vacada. Pero que se modifique la norma. Va a decir la norma tiene deficiencias, que se modifique. Pero no creo que revierta. Se pudo haber modificado, porque hubo un cierto debate en la mesa directiva, lo vemos en la crónica, que algunos congresistas dicen, vamos a dar un poco de tiempo, vamos a permitir hasta mañana. Otros dicen, no, de una vez. Claro. Listo el pollo. Yo creo que hasta el siguiente día era razonable para que pueda ejercitar su defensa. Ahora, Pero, reitero, Sí. así está regulado en el reglamento y, digamos, conforme al reglamento, todo está oleado y sacramentado. dentro de las normas que ha aprobado el Congreso, ¿cuál es la que a usted le hace más ruido? ¿Cuál cree usted que tendría que ser modificada próximamente? Ya nos ha dicho que va a evaluar todas, pero ¿cuál de las que usted tiene, porque ha dicho que someramente las ha visto, cuál de ellas cree usted que puede ser Es que lo que pasa es de que acá hay posturas sobre las normas, ¿ya? Bueno, pero usted como titular del Como Ministerio titular, Público. como titular, ¿qué te digo? Que tengo que evaluar lo cual, porque hasta acá yo no he visto una norma que sea grave, no he visto. Y te lo digo como abogado, ¿ya? A veces los periodistas lo ven grave, pero no necesariamente es así. Bueno, para eso consultamos Por a eso, los por eso te digo, mira, especialistas. por eso Hay- déjame evaluarlo debidamente. Analistas que consideran Ya. que puede ser errada, equivocada, por decirlo menos. ¿Cuál? Y en buena hora que pueda haber esta situación. Usted recuerda que hubo todo un debate respecto al tema de los allanamientos. Sí. Y hubo también una posición en el Ministerio Público, algunos fiscales que señalaron que no era la fórmula adecuada. Y eso ha servido también para criticar al Congreso respecto a las normas que ha dado para combatir al crimen organizado. a la Claro, delincuencia. es que mira, todas las normas... Usted me pregunta cuál y creo que esa es una de las pero más- mira, de las más resistidas, todas ¿no? las normas tienen que ubicarse en un justo medio, en un punto de equilibrio entre buscar la eficacia del procedimiento, del proceso de la investigación y el respeto de los derechos humanos. ¿Ya? Unos jalan un poquito hacia la eficacia y puede por ahí surgir un poco de arbitrariedad. Y otros jalan un poquito a proteger el derecho fundamental y puede generarse un poco de impunidad. Entonces acá tenemos que ubicarnos en un punto centro. No arbitrariedad, pero tampoco impunidad. Y dependiendo de cómo te ubiques ahí, tú vas a decir esta norma es mala, esta norma es buena. Pero son posturas prácticamente. Bueno, es un debate legal. Es un pero, debate, claro que sí. En medio de una guerra contra la criminalidad y contra la delincuencia, usted siente Ya, ahí sí. el clamor de la gente Ahí sí. que le pide, y lo vemos además Ya. en los medios de comunicación, tanto a jueces como a fiscales, una labor más proactiva. Y claro, el poder político también dice, ¿dónde está la fiscalía? ¿Dónde están los jueces? Por eso es la oportunidad de conversar con usted, claro, que es titular claro, pero del mira, Ministerio mira, Público. mira, ahí también hay que responder. Para que nos diga. Sí, ahí hay que responder. Hemos fallado en algunas cosas, Sí, pero el Congreso está fallando mira, más. Ahí hay que responder. ¿Por qué? Porque cada año las necesidades del Ministerio Público se multiplican, cada año. Pero ¿sabes lo que ha pasado? Cada año te dan menos presupuesto. ¿Eso qué significa? Que muchas de las funciones del Ministerio Público se dejan de cumplir. Se quedan a medias. Se quedan a medias. ¿Por qué? quedan Por a ejemplo, medias. mira, Pero ese presupuesto... sabes. De un lado, doctor, el presupuesto del Congreso crece todos los años. Y Es- probablemente el ya, presupuesto te que le han quitado te a estoy hablando ustedes- del Ministerio Público. No, Ya, pero no, el que le han es que quitado a ustedes ya, ha ido a ya, parte de la puede policía ser, puede también, ser, ¿no? puede ser, pero lo que te estoy diciendo, cada año nos han disminuido el presupuesto. Y como las necesidades se han multiplicado,
no podemos hacer frente a todas las funciones urgentes. Es importante que eso se denuncie. Y creo que eso lo estoy diciendo. Además, es el rol que lo hemos estado coordinando con el gabinete anterior, con la presidenta inclusive, y se habían comprometido a darnos crédito suplementario, etcétera. Y ahora también hemos conversado con el presidente actual, José Gerí, y esperemos que cumpla todos esos compromisos ya asumidos por el Ejecutivo. Es importante que haya una buena comunicación, es importante que puedan resolver también aquello que tenga que ser resuelto. Así es. Y creo que nos ha dejado dos temas que son muy importantes. Primero, avanzar en esa coordinación, Ejecutivo, Poder Judicial, ustedes. Esta semana tendremos novedades, mañana habrá una conferencia de prensa. Y también creo que es importante que, tal como lo ha señalado, no digo comprometido, pero lo ha anunciado, va a evaluar todas estas normas que ha emitido el Congreso, que tienen un carácter polémico, que según algunos especialistas no contribuyen contra una lucha eficaz contra la delincuencia. Y además... Y esa es una tarea muy importante. Y además, vamos a presentar proyectos de leyes que faciliten la investigación. Eso es importante. La situación de emergencia en la que vivimos, que de algún modo todos tenemos que sacrificarnos algo, cediendo parte de nuestro derecho, doctor, para optimizar la respuesta frente a este flagelo. Vamos a tener oportunidad, sin duda, de conversar sobre ellas y conocer más en los próximos días. Y nada, muy atentos a lo que ocurre en las próximas horas. ¿Qué pasará con Dina Boluarte? Es una semana importante para ella. Quizás el señor Gerí esté un poquito más tranquilo con lo que hemos dicho aquí, pero bueno, vamos a ver qué más pasa.